Vamos a ir aquí a una iglesia en Enfield, una iglesia fría, con ningún interés por las cosas espirituales. Incluso entre los ministros había muchas personas no regeneradas y que vivían en pecado. Y a esta misma iglesia hicieron el grave error de invitar a Jonathan Edwards. Pero Jonathan Edwards se dice que no era un predicador con alta voz, fuerte voz. De hecho, su estilo de predicación era sencillo, voz débil, pocos gestos. Él básicamente leía su manuscrito. Pero le caracterizaba, a sus mensajes y libros, lo que le caracterizaba era una argumentación implacable, tan intensa como convincente, y producía un gran impacto entre los que leían y los que le escuchaban. Según la tradición se dice que Jonathan Edwards no era el que tenía que predicar en ese domingo. Él era un suplente ahí mismo. Además, el auditorio era difícil. Las personas que asistían no mostraban ningún interés en particular. No había un ambiente de expectativa. Ni siquiera prestaban atención discreta o educada. Aquel sábado ellos estaban ahí porque tenían que estar. Así que Jonathan Edwards subió al púlpito. Cogieron en la mano izquierda una vela para alumbrar y poder ver el manuscrito. Y en la otra mano tenía el manuscrito. ¿Sabéis cómo se llamaba el manuscrito? ¿Sabéis cómo se llamaba el sermón? Pecadores en manos de un Dios airado. Había predicado él mismo este sermón varias veces anteriormente, pero sin ningunos resultados dignos de mencionar. Cuando finalmente había ordenado sus notas, miró a la congregación y no percibía ninguna expectativa especial, ni ningún ambiente lleno de emoción. Nadie sospechaba lo que estaban a punto de experimentar. Edwards empezó a exponer un solo versículo que se encuentra en Deuteronomios 32-35, que dice: a su tiempo su pie resbalará. Edwards hizo 4 observaciones iniciales sobre los incrédulos mencionados en el texto. La primera, que los israelitas estuvieron siempre expuestos a una destrucción, que estuvieron siempre expuestos a una rápida destrucción repentina, que estuvieron expuestos a caer por su propio peso y que la razón por la cual no había caído era porque el tiempo señalado de Dios no había llegado. Y no pasó mucho tiempo hasta que la gente empezó a sentir el impacto de las palabras de Jonathan Edwards, que simplemente estaba leyendo el manuscrito, que hubiera suspendido cualquier examen de homilética en cualquier seminario en ese momento. En el desarrollo del sermón, Edwards empezó a acumular progresivamente ilustraciones de los horrores del infierno y de la justicia de Dios, lo que empezó poco a poco a causar gritos de terror en la audiencia al escuchar la gráfica descripción de la condenación que experimentarían los malvados. Edwards predicó así: el diablo está listo para arremeter contra ellos y tomarlos como suyos en el preciso instante que Dios se lo permita. Le pertenecen a Él, posee sus almas y están bajo su dominio. Las escrituras los presentan como su posesión. Los demonios los vigilan, siempre están a su lado. Los están esperando como leones hambrientos y codiciosos que ven su presa y esperan tenerla, pero por el momento se detiene. Si Dios retirara su mano que los detiene, arremeterían sobre sus pobres almas. La serpiente antigua los ansia. El infierno abre su amplia boca para recibirlos, y si Dios lo permitiera, serían rápidamente tragados y perdidos. Las descripciones eran vívidas y gráficas, y la gente sentía que en cualquier momento el suelo podría abrirse y tragarlos hacia las profundidades del abismo y el fuego eterno. Seguía Edwards: tu iniquidad te hace pesado como el plomo y te haría caer con gran peso y presión hacia el infierno. Si Dios te soltara, te hundirías inmediatamente, cayendo velozmente en el abismo sin fondo. Y tu buena salud, el hecho de que te cuides y los medios usados para su subsistencia y toda tu justicia y tu rectitud no tendría ninguna influencia para sostenerte e impedir que caigas al infierno. Para Jonathan Edwards era la cosa más amorosa que podía hacer es exponer toda la verdad, es exponer cuál es la vida sin Cristo y exponer la justicia recibida por fe. Él seguía: tu justicia
y tu rectitud no tiene ninguna influencia para sostenerte e impedir que caigas al infierno. Tal como una tela de araña no puede detener una roca al caer. Dios te mantiene sobre el abismo del infierno, muy parecido a como uno sujeta a un insecto repugnante sobre el fuego. Es solo por eso y ninguna otra cosa que no te fuiste al infierno anoche, que pudiste despertar una vez más en este mundo después de haber cerrado los ojos para dormir. Y no hay ninguna otra razón sino la mano de Dios por la cual no te has caído en el infierno desde que levantaste esta mañana. Se dice que algunos diáconos que vivían en pecado y que vivían fuera de la voluntad de Dios, empezaron a agarrarse a las columnas de la iglesia y empezaron a pedir auxilio, porque ellos sentían que había llegado el día del juicio y se deslizaban hacia el infierno. Algunos se arrodillaban y pedían misericordia de Dios, y una persona por el pasillo corría hacia el púlpito diciendo: Señor Edwards, pare, no lo podemos soportar. Edwards estaba proclamando el juicio de Dios sobre los pecadores. Finalmente, Jonathan Edwards no pudo finalizar su sermón porque había tanto grito, había tanto lloro. Y lo que hicieron es, con los pastores que habían ahí, a orar por los que pedían, los que buscaban a Cristo. Y este fue el episodio que encendió uno de los mayores despertares, avivamientos de todo el mundo, el de América, al que se unió también Whitefield, Wesley y Watts. Así que vamos a pasar a definir el avivamiento. Ahora que ha estallado el avivamiento, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo juzgamos si lo que vemos hoy en día es un avivamiento? Porque muchos hablan de avivamientos, pero no todo es avivamiento. Diría que poco de lo que se llama avivamiento es avivamiento. Así que primero vamos a ver lo que no es un avivamiento. Edwin Ward, un hombre que Dios usó en un avivamiento, dijo haber visto dos iglesias en la misma ciudad informando sobre sus reuniones de avivamiento. Una de ellas anunciaba sobre un gran tablero: avivamiento aquí cada lunes por la noche. Mientras la otra prometía: avivamiento aquí cada noche excepto los lunes. O sea, es así que percibían el avivamiento ellos. Y se empieza a usar el avivamiento de una forma tan superficial. Decidme vosotros, ¿dónde veis usado el avivamiento? ¿En qué contextos? ¿O para qué sinónimos? ¿Para atraer multitudes? Sí, pero me refiero a los falsos avivamientos. Sí, o noches en un estadio, o lo usas como sinónimo de misión, de campaña, cruzada, domingos de avivamiento, y se ha perdido la esencia, el valor, lo que significa el avivamiento. ¿Y sabes lo que es incluso más interesante? Que Dios mismo en su palabra ha advertido que van a haber falsos avivamientos. Mira lo que dice en Mateos 24, 25. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. ¿Y qué dice el versículo 25? Ya os lo he dicho antes, para que lo sepáis. ¿Y cuáles son las características de los falsos avivamientos? Pues el contexto del pasaje nos dice: entonces si alguno os dijere: mirad, ahí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Una característica del falso avivamiento es todo el marketing y la publicidad que hacen. Es una obra enfocada en el hombre. Siempre veréis sus caras en los libros, en los anuncios. Se trata de ellos. Veréis ahí noches de avivamiento con Benny Hinn, noches de avivamiento con T.D. Jakes, noches de avivamiento con Joyce Meyer. Siempre se trata de ellos. Otra característica, lo dice el texto: harán señales y prodigios, pero subrayando harán. Ellos lo harán, no Dios. Es su obra. Ellos hacen el evento, ellos lo planean, ellos lo crean, lo promocionan, lo producen. Es una obra hecha por el hombre. Y me aterra mucho pensar en la frase que dijo
Leonard Ravenhill. Dice, si Dios retirara su Espíritu Santo de muchas iglesias, ellas seguirían haciendo sus cultos y programas igualmente como si nada hubiera pasado, hermanos. Otra característica, harán, y ahora subrayad, señales y prodigios. El acento de los falsos avivamientos es en los milagros, en lo milagroso, en las experiencias, en lo espectacular, en lo emocional. Ellos siempre se van a centrar en la parte experimental y no en la palabra de Dios. Y si veis, cuando preguntamos, ¿qué tal esta tarde? ¿Qué tal ahí? Te dicen, ay, no sé, sentí algo, no sé, se me han puesto la piel de gallina, ha sido increíble. Pero no te van a hablar de la palabra, es un sentimiento, es algo que sienten, es algo relativo en ellos, es una emoción, son vibraciones de los instrumentos. Si veis alguna vez, pensad en nosotros. A mí me pasa, yo escucho una canción de un concierto, he estado en algunos conciertos cristianos. Da igual la letra. Hay un momento cuando la vibración es tan fuerte que se te levantan las manos. Tú sientes ahí algo, pero te puedes engañar porque son instrumentos, porque es una vibración. A lo mejor la canción es tan superficial que si tú la lees no te dice nada, pero hay unos instrumentos ahí. Y esto se promueve en los avivamientos. Y esto nos lleva a otra característica que es más grave. Hay mucha manipulación por abuso de autoridad por parte de los líderes. Los líderes son autoritarios. Hay muchas personas que van a iglesias, a movimientos por la persona, por el líder. Da igual que predique, da igual cómo viva. O incluso hay muchos que tienen miedo a ese líder. Y hay un miedo de igual que en el comunismo, que está usado para que la gente obedezca y para que no cuestione al líder. Da igual lo que haga y lo que cree. Y he visto un vídeo, ¿no?, de Cash Luna cuando una persona, creo que tenía bien claras las cosas bíblicas, le confrontó. Guay, no veas cómo se puso Cash Luna. Te daba miedo y todo el rato acusándola, todo el rato intimidándola. Es lo que hacen para que los otros no les cuestione y que obedezcan. Otra característica de los falsos avivamientos es el falso amor que predica solo una parte de la verdad. Que no molesta al pecador, que bajo el pretexto de el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, encubren a ministros en pecado. Bajo sus ojos jóvenes viven de una vida de una forma mundana. Hay sensualidad, hay grosería. ¿Y sabéis cuál es el estilo de predicación de ellos delante a todo esto? Su estilo de predicación es este. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de golosinas y algodón de azúcar. Este es su estilo. Ni siquiera pueden pronunciar infierno, pecado. Lo ponen tan de azúcar, no mencionan el juicio, santidad, infierno, arrepentimiento. Huyamos de eso. También hay una característica que es la unidad falsa. Una unidad no en la verdad, sino en el dinero, en el éxito, en la fama. Por eso ves un tal Stephen Furtick que tiene comunión con T.D. Jakes, y T.D. Jakes tiene comunión con Benny Hinn, y Benny Hinn puede tener comunión con el Papa que llama a todos hermanos y hijos de Dios. Por eso. Y en 2 de Tesalonicenses 2:9 se nos indica que el objetivo malévolo y diabólico de estos avivamientos se nos indica aquí, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todas estas señales, prodigios, shows, cruzadas, campañas, son para engañar a muchos. Y desgraciadamente muchos sinceramente pensarán que están en un avivamiento. ¿Y por qué son engañados? El mismo texto lo dice. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No conocían la verdad.
No amaban la verdad. Por esto, hermanos, es esencial que el cimiento del avivamiento sea la palabra de Dios, porque esto nos va a indicar si lo que experimentamos es un emocionalismo o es un avivamiento verdadero. Porque en muchos avivamientos hay este riesgo de exceso, de abusos y de errores. Hay puede pasar esto. Entonces, iremos a la verdad, hermanos, y vamos a definir conforme a la palabra el avivamiento. Así que vamos a ver qué es el avivamiento. Y vamos a volver a Esdras y Nehemías y quiero que me ayudéis. ¿Qué elementos del avivamiento hemos visto en la historia de Esdras y Nehemías? ¿Qué hemos visto? La palabra, lectura de la palabra, predicación de la palabra. Muy bien, ¿qué más hemos visto? Arrepentimiento. ¿Qué más hemos visto? Unidad. Muchas veces aparece ahí, están en un mismo espíritu, todos unánimes, como un equipo. Unidad, pero en la verdad, en la palabra. ¿Qué más cosas aparecen ahí? ¿Cómo? Reforma. Han reformado la adoración, la predicación, la oración. Han reformado todo. Y veis, ellos partían desde un pueblo sin esperanza, en cautividad, fríos, sin Dios. Y ellos no podían salir de ahí. Y fue Dios de manera soberana y misericordiosa que se acercó al pueblo. Y hay otra cosa, tomó líderes, unos líderes santificados y los doblegó delante de él. Y los llenó del Espíritu Santo y los llenó de la palabra. Y luego les envió con esa palabra y con el fuego del Espíritu Santo y respaldados por él para avivar el pueblo. Y luego, como habéis dicho, ha habido restauración, avivamiento. Se han despertado del estado de coma. Y luego arrepentimiento, santificación. Y luego ha habido otra cosa. Ha habido una cosa más. Después del arrepentimiento y santificación, ¿qué viene? Después de arrepentimiento y santificación, ¿viene? Sí. ¿Y eso qué es? O sea, viene celebración, viene gozo, alegría. Mirad, por ejemplo, en 3:11, cuando se colocan los cimientos del templo, dice que cantaban, alababan, daban gracias a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Esto es, hermanos, un verdadero arrepentimiento. Dios se mueve por medio de su palabra y produce arrepentimiento, santificación y gozo. Esto es el avivamiento. Y Martin Lloyd-Jones lo define. La esencia de un avivamiento es que el Espíritu Santo desciende sobre un número de gente, sobre una iglesia entera o sobre un número de iglesias, distritos o tal vez un país entero. Eso es lo que se entiende por avivamiento. Eso es, si se quiere, una visitación del Espíritu Santo. Otro término que se ha usado a menudo es un derramamiento del Espíritu Santo. Y las condiciones son interesantes porque ves que la gente es consciente que es como si algo ha llegado de repente sobre ellos. El Espíritu de Dios ha descendido en medio de ellos. Dios ha descendido y se encuentra sobre ellos. Es un bautismo, una lluvia, una visitación. Y el efecto de esto es que de inmediato se dan cuenta de su presencia y de su poder de una manera que nunca han conocido antes. Me refiero a cristianos, a miembros de la iglesia que se reunieron como lo han hecho tantas veces. De repente ellos son conscientes de su presencia, son conscientes de la majestad y el temor de Dios. El Espíritu Santo parece literalmente presidir la reunión y hacerse cargo de la misma y manifestar su poder y guiarlos, llevándolos y dirigiéndolos. Esta es la esencia del avivamiento. Y si veis, cuando definimos el concepto del avivamiento, nos encontramos que realmente describimos el avivamiento.
Porque realmente esto es así porque el avivamiento no es un concepto teórico, es una realidad intensamente práctica que tiene resultados catastróficos sobre la iglesia. Duncan Campbell, implicado en el avivamiento de Islas Hébridas, lo define como una comunidad rebosante de Dios. Rebosa de Dios, hablan de Dios. Si tú les pinchas, sale Dios de ellos. Cantan a Dios, piensan en Dios. Es Dios, Dios y Dios en ellos. Otro aspecto importante en la definición del avivamiento es que el avivamiento primero empieza corrigiendo a los cristianos. Empieza corrigiendo a la iglesia y eso lo hemos visto. Y hemos visto qué tan doloroso es. Y si no hay corrección, no hay avivamiento. Y si se quiere el avivamiento, tiene que haber corrección. Douglas Brown, que experimentó un avivamiento en 1921, registra: avivamiento es palabra de la iglesia. Tiene que ver con el Espíritu de Dios. No se puede avivar al mundo. El mundo está muerto en sus pecados y transgresiones. No se puede avivar un cadáver, pero sí se puede avivar aquello que tiene vida. Y Jonathan Edwards dijo lo mismo en Gales en 1904. Mi misión primeramente son las iglesias. Cuando las iglesias se despiertan al deber, multitud de hombres del mundo serán introducidos en el reino. Una iglesia entera de rodillas es irresistible. Es irresistible. Por lo tanto, el avivamiento es para la iglesia y el nuevo nacimiento es para el mundo. El avivamiento empieza en la iglesia y se derrama sobre el mundo. Y hay otro aspecto que he recalcado en otros sermones. El avivamiento no trae cosas nuevas. Los avivamientos que dicen que traen cosas nuevas, que buscan cosas nuevas, hay que huir de ello. No traen cosas nuevas, no buscamos nada nuevo. Son los mismos elementos que descubrimos en la vida normal de la iglesia que se encuentran en el avivamiento. La iglesia predica, ora, se arrepiente, adora y evangeliza en el avivamiento. Sin esas cosas no hay iglesia. Solo que la diferencia en un avivamiento es que estas cosas aumentan y se intensifican en el avivamiento. Así que si hemos visto qué no es un avivamiento, si hemos visto qué es un avivamiento, vamos a ver qué sucede durante un avivamiento. Una vez que estalla el avivamiento, Dios desciende y derrama su Espíritu Santo. ¿Qué ocurre en la iglesia, en la sociedad? Y esta vez os invito a ir no 270 años atrás, sino 2700 años atrás, en el Antiguo Testamento, donde ha habido un gran avivamiento. ¿Alguien me puede decir qué avivamiento es? No es el de Esdras y Nehemías. Un avivamiento. No, eso fue ¿de? No, otro. No, en el antiguo. 2700 años, un gran avivamiento. Vale, os digo, la madre del hombre de Dios que Dios usó fue Abías, hijo de Zacarías. Fue Ezequías. Dios usó a Ezequías en el avivamiento durante su reino. Y esto se encuentra en Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas e Isaías. Aquí vemos la historia. Así que os invito a abrir, porque vamos a leer más los versículos clave. Segunda de Crónicas 29:1. Y aquí vamos a ver las características de un avivamiento. ¿Vale? Segunda de Crónicas 29:1. Y vamos a leer los versículos claves. Empezamos con el primer versículo. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. ¡Qué joven! Y reinó 29 años en Jerusalén. 29. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Y mira qué interesante. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Cuando empezó él a obrar, mirad, en el primer año de su reinado, y no solo eso, en el primer mes, justo cuando empezó, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó.
Y no solo eso, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en una plaza oriental. Y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora mismo y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han revelado. Mirad, convicción del pecado, reconocer su condición depravada, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Versículo 8. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación y a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Versículo 10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto. Mirad, determinación en él. Con Jehová, el Dios de Jerusalén de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Versículo 12. Entonces se levantaron los levitas, y ahí nombra a todos. Pasamos al versículo 15. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron. Otro elemento importante del avivamiento. Y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Versículo 17. Comenzaron a santificarse el primer día del mes, primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Mirad qué rápido, mirad la eficiencia, mirad con qué urgencia y de una forma repentina que Dios obró. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar de holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con sus utensilios. Versículo 20. Y levantándose de mañana, mirad, Ezequías no dice, vale, pues vamos a esperar ahora septiembre a seguir porque es julio, es verano y tenemos vacaciones. No, en ese momento Ezequías por la mañana se reunió a los principales de la ciudad, subió a la casa de Jehová, y ahí no leo los versículos, pero hicieron los sacrificios para la expiación de los pecados, y él siguió obrando. Y mira el versículo 27. Entonces mandó Ezequías santificar el holocausto del altar, y comenzó el holocausto. Y comenzó también, mirad aquí, otro elemento, el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, y toda la multitud adoraban, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo eso duró hasta consumirse el holocausto. Otro elemento viene ahora, y cuando acabaron de ofrecer, porque aquí Ezequías pidió ofrendas y sacrificios. Y el pueblo vino, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos los que con él estaban y adoraron. Mas los sacerdotes eran pocos, y no bastaban para desollar los holocaustos. O sea, tanta dedicación, tanta ofrenda, tanta respuesta por parte del pueblo. Y así sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. Porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones por cada holocausto. Y mira qué interesante este versículo. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Esto es un resumen del avivamiento de Ezequías. Y otra vez os pido que me ayudéis. ¿Qué elementos habéis visto aquí también de avivamiento? ¿Qué hemos visto? Limpieza, santificación, arrepentimiento, ¿qué más? Restauración. ¿Sí? ¿Sí? Ofrenda, mucha ofrenda. Oración, alegría. Todos estos son elementos comunes de un avivamiento. Y también hay también predicación, aunque no aparece explícitamente. Cuando Ezequías sacó toda la inmundicia del templo, se nos dice que fueron restablecidos 3 sacrificios. La ofrenda de la expiación,
el sacrificio del holocausto y la Pascua. El propósito de estos sacrificios era recordarle al pueblo de que es pecador, de que hay un juicio para ese pecado, de que alguien tiene que pagar y no son ellos, y de que va a haber un perdón por ese pecado. Hermanos, estos sacrificios eran sermones evangélicos, cristocéntricos, que hablaban del Cristo que iba a venir y del evangelio. Aquí está la predicación en el avivamiento de Ezequías. Y también, muy interesante, aquí cuando se dice que la cosa fue hecha rápidamente, el término rápidamente se traduce como de forma repentina, inesperada y sorprendente. Este es otro elemento. Y veis también otra cosa, hermanos, mucho trabajo, mucha dedicación, eficiencia, excelencia. Ellos no han estado ahí demorándose, esperando, no, se han puesto manos a la obra. En 16 días han acabado todo. Así que en el sermón de hoy en el sermón de hoy y el siguiente vamos a tratar los rasgos comunes que pasan en los avivamientos. Pero antes me gustaría aclarar dos aspectos claves. Estos son muy importantes, hermanos. No podemos limitar a Dios pensando de que Él va a obrar igual en todos los avivamientos. Sí hay elementos comunes, pero cada avivamiento es único. Y Brian Edwards, en su libro Avivamiento, un pueblo rebosante de Dios, dijo, en un sentido, un avivamiento es singularmente único. En la mayoría de los avivamientos, la predicación impactante ha prevalecido, pero en algunos la convicción ha sido la mayor protagonista, o la oración o la alabanza. La mayoría han tenido un liderazgo fuerte y enérgico. Otros pocos han sido un movimiento del pueblo, sin ningún nombre a destacar por encima del otro. Es un hecho que la mayoría de los avivamientos en la historia se caracterizan por una ausencia de los dones carismáticos, aunque no todos. En algunos de ellos, fenómenos como la sanidad, los desmayos, las visiones, se encuentran. Son bastante comunes, mientras en otros son virtualmente desconocidos. En todos los avivamientos hay una profunda emoción, pero mientras algunos la expresan de forma extravagante y entusiasta, otros son silenciosos y controlados y hasta solemnes. Por esto es interesante para no juzgar al hermano y la hermana que tiene su forma de alabar a Dios. No todos tienen que saltar, no todos tienen que levantar las manos, no todos tienen que gritar de alegría. Hay personas que dentro están llenos, están repletos de Cristo, se les parte el corazón. Pero si hay una cosa, que si tú ves un partido de fútbol y saltas de alegría, no puede ser que no saltes de alegría teniendo esa personalidad. Si tienes una personalidad tranquila, entendemos. Cuando se te haga una subida de sueldo, tú dirás, yupi, y ya está. Cuando ves un partido dices, gol. Y se entiende. Pero si mi personalidad es que me alegro y salto, no tengo excusas de no gozarme en la presencia de Dios. Otro factor importante es no caigamos, hermanos, en la trampa de pensar que si imitamos los factores presentes en los avivamientos, ya hemos reproducido el avivamiento en sí. Aunque la idea del avivamiento nos ilusione mucho, no podemos reproducir uno, aunque queramos, aunque hagamos todo lo posible. Una cosa es la preparación del avivamiento y otra cosa es la imitación de un avivamiento. La iglesia tiene el deber de prepararse para el avivamiento, pero no de imitar uno. Y ahora, ya que hemos dejado claro esto, vamos a ver las características de un avivamiento. El primer rasgo es un avivamiento repentino y sorprendente. Un primer rasgo en los avivamientos es lo repentino que resulta, lo rápido que sucede y lo mucho que sorprende. Hemos visto aquí, se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. ¿Y por qué fue hecha rápidamente? Ya hemos visto, en el primer mes del primer año actuó.
Y luego ha ido a los sacerdotes y los levitas santificados. Y los sacerdotes y levitas no se han quedado parados, se han puesto a obrar y a santificar el pueblo. Y luego Ezequías no se quedó parado, cuando acabó él siguió y restauró la adoración. Y luego no se paró, ha ido a la multitud y ha dicho, traed ahora sacrificios. Y la multitud no ha dicho, pues para el siguiente mes, han dicho, ahora mismo. Y no se ha traído poco, se ha traído mucho. ¿Veis lo repentino que Dios obra en un avivamiento? Lo rápido que sucede, hermanos. Dios cuando desciende en cualquier lugar, las personas no se van a casa. Ahí se quedan y se asumen esa reivindicación de Dios sobre sus vidas. Y en cualquier su lugar que están y cualquier cosa que Dios les dice, ellos lo cumplen de inmediato, en ese momento, porque sus mentes en ese momento están avivadas por Dios y están puestas en el cielo, en Dios. Y para ellos lo más importante ahí no es ni la casa, algunos ni ir a los campos, ni ir a ver una peli. Para ellos lo más importante ahí en ese momento es Dios. Es servir a Dios, es reconciliarse en Dios, es no perder ese momento. ¿Está Dios aquí? ¿Dónde me puedo ir de ese lugar? Por lo tanto, las mismas actividades que la iglesia hace en su vida normal, en el avivamiento se hace muy rápido, con mucha eficiencia, con resultados muchos y más grandes. Por ejemplo, en el evangelismo, en la vida normal de la iglesia, hay pocos que se salvan, muy pocos. Y esos pocos los conducimos muy lentamente y difícilmente a Cristo. Pero en un avivamiento, hermanos, las personas vienen casi solas, atraídas por una mano invisible, y vienen en muchas cantidades. Robert Murray McCheyne decía que en todos sus sermones buscaba la conversión inmediata de la gente. Cuando John Livingston predicaba sobre Ezequiel 36 en el cementerio de Shotts, el lunes de comunión, 21 de junio de 1630, se nos dice que vio la conversión inmediata de 500 personas. 300 años más tarde en Etiopía, Dios hizo una obra repentina igual. El número de cristianos ahí incrementó de 48 en 1936, cuando los misioneros fueron expulsados del país, a más de 10.000 cuando volvieron en 1946. En 10 años, de 48 a 10 o más de 10.000. Y eso bajo la dura ocupación italiana. Así ora Dios. Por ejemplo, en la oración. En la vida normal de las iglesias, hay iglesias que no tienen una oración en la semana, y algunas tienen una oración donde van pocos y dura 1 hora, hora y media. Pero en el avivamiento, las personas piden más reuniones de oración. Oran todos los días. Hay avivamientos donde todos los días hay oración. Y la reunión está repleta de personas. Y no solo de miembros, sino de incrédulos. Y dura toda la noche. En el avivamiento de Gales, la iglesia se despertó a la oración intensa. Los grupos de oración estaban llenos y se prolongaba hasta la madrugada. La gloria de Dios era palpable. Las almas caían en profunda convicción del pecado. Creyentes de todo el país y de todo el mundo vinieron a beber de las fuentes del Espíritu. Pero no había publicidad, no había marketing, no había tableros puestos. Y ni siquiera Evan Roberts quería hacer eso. Y venían. Es el Espíritu Santo que atraían. En la predicación, en la vida normal de la iglesia, un predicador, un pastor predica 1 o 2 sermones a la semana. Desde el púlpito aquí cómodo, con tus apuntes que si te quedas en blanco los miras, nadie te tira piedras, nadie te grita. Pero en el avivamiento estás en la calle y hay personas que están ahí, personas que te gritan, personas que te hablan, y Pablo lo entiende muy bien. Y ahí es donde hay que hablarle. No hay Biblia a lo mejor, no hay apuntes, pero tienes que predicar. Dios te los ha traído aquí y habla con ellos en ese momento. No hay todos estos elementos. Por ejemplo, Whitefield y Wesley se dice que a menudo predicaban hasta el punto de caer rendidos del cansancio. Y Jonathan Edwards hablaba de unos 30 convertidos cada semana durante 5 o 6 semanas, y todos ellos necesitaban cuidado pastoral. ¿Cómo lo hacían?
Pues era el poder de Dios en los avivamientos que les da fuerzas. E incluso se dice que Evan Roberts en el avivamiento estaba orando tanto, estaba predicando tanto, estaba orando tanto, que después del avivamiento cayó enfermo. Y eso se ha visto toda su vida. En la vida de la iglesia, Jonathan Edwards escribía sobre el derramamiento del Espíritu Santo en 1733, en el gran avivamiento que hemos visto en Northampton. Decía: Dios parecía haber obrado de forma extraordinaria en la rapidez con que fue hecho y en la velocidad con que el Espíritu Santo ha obrado en los corazones de muchos. Es maravilloso cómo las personas pueden ser tan cambiadas en tan poco tiempo. Muchas de ellas han sido rescatadas de vidas frívolas y descuidadas, con una fuerte convicción de su culpa y miseria. Y en muy poco tiempo las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En otro momento, Jonathan Edwards comentaba: se hizo tanto trabajo en 1 o 2 días como en todo un año en tiempos normales y corrientes. Por ejemplo, en la organización. Nos toma tiempo organizar y está bien organizar. Tenemos que ser excelentes, organizar bien las cosas, pero en el avivamiento eso ya no existe. Es inviable, es imposible. Hay tanta demanda con tanta frecuencia que no se puede organizar tanto. En un avivamiento todo es más espontáneo, sin previo aviso, sin mucho hablar. Zinzendorf en 1727 decía: hasta aquí habíamos sido nosotros los líderes y ayudantes. Ahora el Espíritu Santo ha tomado pleno control de todo y de todos. Ahora hemos visto que el avivamiento es repentino, pero también es sorprendente en la forma repentina. Es exactamente esta forma repentina y rápida que maravilla y sorprende a las personas. Mirad, si recordáis en Jerusalén, en el aposento alto, estaban ahí los discípulos, todos unánimes. ¿Y cómo sigue el pasaje? Y de repente, dice, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero recordáis que ellos sabían que el Espíritu iba a venir. Oraban por ellos. Y aún así se sorprendieron cuando llegaron. Se sorprendió. Porque en un avivamiento las cosas ocurren tan repentinamente, tan inesperadamente, que te sorprende. Incluso no importa cuánto tiempo la gente lleva orando o esperando, siempre sorprende al llegar. Si os recordáis, si lo recordáis, es exactamente como en Isaías 64:3. Esa bella oración de Isaías. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, sabíamos que tú podrías obrar de una forma sobrenatural, pero no esperábamos que obrases así. Descendiste, fluyeron los montes delante de ti y aumenta, ni nunca oyeron, ni ojos percibieron, ni oídos percibieron, ni ojos han visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Isaías dice, no solo que no nos esperábamos y nos hemos quedado sorprendidos, pero nadie ha visto ni ha escuchado una obra tal como tú has obrado. Y en el avivamiento, no solo los cristianos se quedan atónitos, sino vienen los paganos, los ateos, los gobernantes, y para ver la obra de Dios. Y tiemblan delante del poder de Dios. Y se cierran las tiendas y se cierran las reuniones porque hay culto de oración. Y no se cierran las oraciones porque hay un partido de la armería, sino al revés. Y os acordáis en Gales se cerraron bares, se cerraron compañías de cine, se cerraron estadios porque había reunión de oración. Cuando Dios obró poderosamente en la capilla Charlotte en Edimburgo en 1905, Joseph Kemp relató: no había explicación alguna humanamente hablando de lo que ocurrió. Pues de repente, otra vez, veis, de repente, sobre uno y otro vino una sensación sobrecogedora de la majestuosidad y la realidad de su presencia y de las cosas eternas.
La vida, la muerte, la eternidad, de repente quedaron al descubierto. Ya todo el mundo pensaba en ello. En el año 1859, Dios se movía poderosamente por Gran Bretaña. Y en el mes de mayo, en Broughshane, un pueblo situado a unos 7 kilómetros de Ballymena, en el norte de Irlanda, cuando llegó el avivamiento, el pastor presbiteriano del pueblo dijo: habíamos estado esperando y orando ya bastante tiempo por una bendición especial, pero nos sorprendió grandemente la manifestación repentina, tremenda y extraordinaria de la presencia del Espíritu. Y Martin Lloyd-Jones decía: cuando Dios actúa, puede hacer más en un minuto que lo que el hombre con su organización puede hacer en 50 años. Gloria a Él, gloria a Él. Y es un avivamiento no solo repentino y sorprendente, sino, hermanos, es un avivamiento por Cristo y por la predicación cristocéntrica. Si miramos en 1 de Juan 4, 2, 3, dice, 1 de Juan 4, 2, 3, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El Espíritu Santo tiene esta misión de glorificar a Cristo. Siempre cuando Cristo fue glorificado, el Espíritu Santo descendió. En un avivamiento, el Espíritu Santo tiene esta misión de dirigir, orientar, fijar todas las miradas en el precioso Hijo de Dios y en su excelente obra expiatoria en la cruz. Pero imaginaros, no puede ser de otra manera, porque es por Cristo y es en Cristo que sucede tal avivamiento. Pensemos, no habría creyentes que avivar si Cristo no hubiera muerto por ellos. No habría pecadores para buscar si Cristo no hubiera hecho por ellos. No habría oración de compadecer delante del Padre si Cristo no nos hubiera hecho aceptos delante del Padre. No habría predicación si Dios el Padre no nos hubiera enviado la palabra que es Cristo. No habría amor, compasión, unidad en la iglesia sin en el amor eterno, perfecto, práctico que Cristo nos lo mostró en la cruz. No habría ni adoración, ni gozo, ni alegría fuera de Cristo por el camino al infierno. No habría todo esto. Y finalmente no habría iglesia sin Cristo, que es la cabeza, el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro capitán. No habría sin Cristo. Por eso en el avivamiento en sí no es la atracción. Ver personas llorando no es la atracción. Venir a escuchar un buen sermón no es la atracción. Cantar canciones preciosas no es la atracción. Y diré más, ver personas que se arrepienten en gran cantidad no es la atracción, aunque queremos que pase esto. La máxima atracción, hermanos, en el avivamiento es el más hermoso de los hombres, el buen pastor, el maestro, la luz del mundo, el cordero y el león, el Señor, el Logos, el alfa y el omega, el principio y el fin, el soberano, el único y el amado Hijo de Dios. Él es la atracción. Porque pensad, todas estas cosas pasan porque miramos a Cristo, porque contemplamos a Cristo, porque nos enamoramos de Cristo. Por eso hay arrepentimiento, hay predicación fuerte porque predicamos a Cristo, hay alabanzas fuertes porque están repletas de Cristo. Hay amor porque miramos el amor de Cristo y miramos de dónde nos ha sacado. Y el Espíritu Santo en medio del avivamiento conduce a las personas a Cristo, les convence de creer en Jesucristo, les muestra su pecado, les hace ver que no tiene ninguna solución fuera de Cristo, incluso les lleva a la desesperación y luego les lleva a la cruz para que desde esa desesperación abracen la cruz. Consecuentemente el Espíritu Santo les abre la mente como nunca a atesorar a Cristo y les abre el corazón para amar a Cristo con todo corazón, todo el alma, toda la mente y todas las fuerzas. Y posteriormente vemos en 1 de Juan 4:15 sigue el proceso
Después de creer en Cristo, ¿qué hace un nacido de nuevo? Todo aquel que confiesa que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El mismo Espíritu Santo no solo le abre el corazón al incrédulo a creer en Cristo, sino ahora le da de nuevo pasión de predicar a Cristo. Y el otro que ha recibido la palabra y ha creído, predica a otro, y el otro a otro, y así surge el avivamiento, y así se comparte la palabra a muchas multitudes. Y claro, cuando todas las personas han creído en Cristo, aman a Cristo, hablan de Cristo, atesoran a Cristo, ¿de qué les vas a predicar cuando estás delante de ellos? No quieren que les prediques de otra cosa, porque ellos aman a Cristo, ellos atesoran a Cristo. Ellos quieren que les prediques de Cristo, de la obra excelente de la cruz, de la muerte, de la resurrección, de su señorío, de su venida. Y por eso, cuando en un avivamiento Cristo es exaltado, no puede faltar la predicación cristocéntrica. Porque si falta, el avivamiento no es real, no es auténtico, no es duradero, no es sano. Es solo un emocionalismo barato que pasa rápido. Y en un avivamiento, hermanos, Dios usa solo a aquellos hombres que tienen un claro compromiso con la autoridad de la Escritura. Porque en un avivamiento, la teología evangélica de la inspiración de las Escrituras es la base del avivamiento. Y no puede ser otra. Y mira, si volvemos al avivamiento de Ezequías, vemos que él oraba siempre conforme a la palabra de Jehová. Todo lo que se hizo, todo, no era yo siento eso, yo siento, a mí Dios me ha hablado, no. Todo lo que se hizo en ese avivamiento fue hecho conforme a la ley de Moisés. Así lo dice. Y la desobediencia consistía no en que si un profeta te dice, tengo de parte del Señor esto, si no me escuchas, estás desobedeciendo a Dios. No. Desobediencia en un avivamiento es no ser conforme a lo que es escrito. No ser conforme a lo que es, aunque muchos digan, sueñen, tengan revelaciones, es lo que está escrito, hermanos. En un avivamiento la predicación de la palabra es central y vital. Es la brújula a seguir. Es la conciencia a escuchar. Es el filtro a aplicar a todo lo de yo siento esto, a mí me parece esto, creo que es mejor esto. Yo siento caerme de espaldas, yo siento reírme. No, da igual lo que sientas, ¿qué dice la palabra? Porque si no estamos al acecho del error, de los abusos, de los excesos, si no estamos en la palabra. Cuando Pedro Waldo fue convertido a Cristo por 1170 y descubrió la claridad y la autoridad de la Escritura, quiso divulgar las buenas noticias por medio del envío de predicadores que iban de dos en dos. Y así el movimiento valdense se extendió por toda Europa. 200 años más tarde, John Wycliffe enviaba a sus predicadores pobres equipados con solo una Biblia recientemente traducida al inglés. A partir de ahí comenzó un avivamiento, preparando así el terreno para la reforma del siglo después. Hugh Latimer fue un predicador extraordinario durante la reforma y donde quiera que predicaba, cientos de personas se acercaban para oírle. Cuando Latimer predicó ante el joven rey Eduardo en 1548, toda la corte se agolpó en los jardines reales para oírlo, y cuando predicaba en la iglesia de Santa Margarita en Westminster, tanta gente se metía en la iglesia que los bancos se rompían. Un siglo más tarde, los pastores puritanos daban prioridad a la predicación sobre todos los demás deberes públicos. Y hermanos, no solo predicar, sino predicar cristocéntricamente. ¿Por qué lo digo? Parece que sí lo tenemos claro, pero de todas las iglesias, de todos los que se sientan en el púlpito, de todos los que hacen un discurso aquí, hay menos los que predican. De los que predican, hay menos los que son bíblicos. Y de los que son bíblicos, hay aún menos que predican centrados en Cristo. Y sabemos que hay pastores que predican correctamente y dices, me ha servido, pero no hay Cristo, no hay cruz, no hay evangelio.
Y sí, se puede decir que es correcto, pero no es suficiente, hermanos. No es suficiente. Tenemos que predicar no solo correctamente y no solo de Cristo. Siempre tenemos que llegar a su sacrificio expiatorio. Tenemos siempre que presentar el evangelio de tal manera que el cristiano se enamore más de Cristo, pero el incrédulo esté expuesto al evangelio completo. Nosotros podemos predicar aquí cosas que las entendemos solo nosotros, pero ¿qué tal si hay personas que son incrédulos y tienen que tener a Cristo, el evangelio, la cruz, la expiación? Si no, no pueden ser salvos. ¿Y qué hacemos con ellos? Y si miramos al avivamiento de Ezequías, ya hemos dicho que la sangre del sacrificio era central. Se dice que tenían que traer 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos. Se llevaban al templo y se indicaba que mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo ya dejó de hacer eso de los sacrificios porque pensaba que mejor la carne utilizarla para otras cosas y no para sacrificarlo. Y es como se nos puede pasar a nosotros por la cabeza, oye, no necesariamente siempre tengo que pasar por la cruz, ya he pasado otros sermones. O mira, ya he hablado de Cristo aunque no pase por la cruz. No, y se nos puede pasar esto por la cabeza. Y yo recuerdo que yo antes buscaba ser bíblico, pero no siempre hablaba de Cristo, no siempre hablaba de la cruz. Hasta que Will, cuando él le pasaba los manuscritos a leerlo, un día me dijo, Benny, tienes que pasar por la cruz, Benny, tienes que exponer el evangelio completo. Y gracias a Dios porque tenemos un líder, un ejemplo para que los otros predicadores no nos desviemos. Y siempre nuestro pastor siempre habla de Cristo, siempre pasa por la cruz, aunque a veces te parece y dices, pero si él siempre ya pasa por la cruz, no tiene que pasar siempre, siempre pasamos por ahí y siempre hay que pasar por aquí, porque imaginaros, ¿podemos vivir un segundo sin Cristo? ¿Podemos de repente levantaros y decir, mira, hoy me siento muy santo, oye, no he pensado mal, no he hecho los pecados esos que lo hacía, entonces hoy me puedo compadecer delante del Padre en esta santificación? Tampoco. O hoy me siento tan fuerte que esta semana no necesito que Cristo me sostenga. Pues si necesitamos cada nanosegundo de la justificación de Cristo, de Él, ¿cómo no siempre predicarle? ¿Cómo no siempre que esté en nuestra adoración? ¿Cómo no siempre orar en su nombre? Hermanos, siempre tenemos que predicarle. Y si volvemos al texto de Ezequías, como el pueblo empezó a tomar a la ligera y prescindir de los sacrificios, Dios siguió mandando que los sacrificios fueran el centro de la adoración, para, como dijimos, mostrar al pueblo la pecaminosidad de su pecado, la severidad del juicio y que alguien tenía que pagar. Y esta era una predicación cristocéntrica para ellos, predicación evangélica. Y luego más tarde vemos a los apóstoles volviendo a este gran tema de la sangre de Cristo, cuando hablan en Romanos 3:25, propiciación en su sangre. Romanos 5:9, justificación en su sangre. Efesios 1:7, redención por su sangre. Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Rescatados con la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Jesús, su Hijo, de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Apocalipsis 1:5, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si miramos Hechos, en cada derramamiento del Espíritu Santo, si veis, hermanos, hay una cosa clave. Y no siempre hay hablar en lenguas, no siempre hay cosas milagrosas, pero siempre hay predicación de la palabra de Pedro, de Pablo y de Esteban. Y no solo eso, os reto que leáis. Yo me he puesto un día a leer todos los sermones de Hechos. Y me he dado cuenta de que los apóstoles eran ultra cristocéntricos, hermanos. Will es cristocéntrico, pero ellos eran ultra cristocéntricos. No solo que en cada sermón hablaban de Cristo, todo el sermón hablaba de Cristo. Es increíble si lo leéis.
Solo hablaban de Cristo, parece que no sabían nada, que hablar solo de Cristo. Y recordáis a Pablo cuando llegó a Corinto. Algunos dudaban de su elocuencia, otros la echaban en falta. Incluso él también lo reconoce. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pero me propuse una cosa. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas ni de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo, aunque no al principio era tímido y le faltaba elocuencia, él era un predicador cristocéntrico que predicaba por el poder del Espíritu Santo. Y ahora sí, nos centramos un poco más al detalle en la predicación de los avivamientos. Ella no siempre resultaba brillante, no siempre estaba llena de gracia o elocuencia, pero siempre era impactante. Siempre era impactante. No solo por el hecho de que daba vida al incrédulo y madurez al creyente, sino también la congregación vivía los sermones. Eran tan reales, nadie se despistaba, eran cautivados por los sermones, estaban dentro del sermón. Y si incrédulos salían fuera enfadados, se quedaban con el sermón. No podían huir de esas palabras. Se relata sobre la predicación de Duncan Campbell durante el avivamiento de las Islas Hébridas. Decían sobre él, no había nada complicado en su predicación. Era intrépida e intransigente. Luego me explicas qué significa esto de intrépida e intransigente. Descubriría el pecado en todo su repugnancia y hablaba largamente acerca de las consecuencias de vivir y morir sin Cristo. Con una mirada penetrante sobre la congregación, con grandes gotas de sudor correteando por sus mejillas. Exponía ante los hombres y mujeres el camino de la vida y el camino de la muerte. Era para él una idea solemne pensar que la eternidad de los oyentes pudiera girar en torno a su propia fidelidad. Se hallaba delante de sus semejantes en nombre de Cristo y no valía la mera repetición de ideas acumuladas, sino la expresión de la totalidad de su ser. Daba impresión que predicaba con toda su personalidad y no solo con su voz. También cabe destacar que cuando se descuida la predicación en el avivamiento, por mucha razón espiritual que se tenga, ese movimiento, esa congregación, ese grupo de personas está al acecho del error, de los abusos, de los excesos. Brian Edwards decía, el verdadero avivamiento conlleva un avivamiento de la predicación evangélica centrada en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando se habla de los avivamientos, se nombra mayoritariamente a los hombres que predican durante ellos. Si la predicación del Evangelio, bajo el poder del Espíritu Santo, no resulta ser la fuerza mayor en algo que se proclama ser un avivamiento, nos conviene volver a considerar la verdadera naturaleza del supuesto avivamiento. En otras palabras, hermanos, un avivamiento que no tiene cimiento o se aparta de la predicación cristocéntrica está destinada al emocionalismo, es peligroso, es efímero, no cambia corazones, no trae vida a los muertos, no tiene efectos duraderos y no glorifica a Dios. Y los hay muchos, hermanos. Avivamientos centrados en sanaciones, en dones milagrosos, en tiempos excesivos, en conciertos, alabanzas, o tiempos excesivos en pasar tiempo juntos, sentirnos bien y hacer obra social, y a eso llamarse avivamiento. Por eso, hermanos, prediquemos la palabra, oremos la palabra y cantemos la palabra aquí en Palabra de Vida. Amén. Que el Señor nos ayude, y en el siguiente sermón seguiremos con esta parte de qué ocurre en el avivamiento. Ya hemos visto los dos rasgos, ¿vale? Que es un avivamiento repentino y urgente y sorprendente, y el rasgo del avivamiento por Cristo y por la predicación expositiva. Y vamos a leer, solo voy a leer las palabras de Martin Lloyd-Jones y vamos a pensar, porque esto nos deja con
con una responsabilidad sobre nuestros hombros. Decía Martin Lloyd-Jones en su libro Avivamiento: ahora, sin duda, esta es la urgente necesidad de ahora. Somos conscientes de la posición de la gran mayoría de la gente de este país. La asistencia a la iglesia constituye un 5% de la población. Y aunque predicamos, ayunamos, sudamos y oramos y hacemos todo lo posible, todos nuestros esfuerzos pueden parecer conducir a nada. Lo que se necesita es una fuerte demostración del poder de Dios, alguna promulgación del Todopoderoso que obligará a la gente a prestar atención, a mirar y escuchar. Y la historia de los avivamientos del pasado indica claramente que eso es siempre el efecto de los avivamientos, sin ninguna excepción en absoluto. Es por eso que estoy convocando su atención sobre el avivamiento. Por eso yo te insto a orar por eso. Cuando Dios actúa, puede hacer más en un minuto que lo que el hombre puede hacer con su organización en 50 años. Démonos cuenta de esta tremenda posibilidad, pues, y roguemos a Dios para hacer notorio su poder y para manifestar su gloria en medio de una generación maligna y perversa, gente que incluso blasfema su santo nombre y niega su existencia. Por el amor de Dios, para la gloria de su nombre, vamos a interceder, a orar para una visitación del Espíritu de Dios. Amén. Os invito a que nos pongamos de pie, hermanos. Y si hay entre vosotros personas que quieren orar, quieren rendirse a los pies de Dios, quieren pedir por un avivamiento, vamos a orar según la palabra de Dios y luego cantaremos una canción.